Muy buenos días, profesora Lady. Mi nombre es Jaime Esteban Neto Carrillo y este es el taller de Estadística Básica en Operaciones de Comercio Exterior. A quien voy a explicar cada uno de los ejercicios con su respectiva respuesta. En el primer ejercicio hay que calcular la media aritmética de las exportaciones. La fórmula sería técnicamente la sumatoria de las exportaciones, es decir, todos los datos con una respuesta de 150 y se divide por el número de los datos, que sería en este caso 10. Entonces, 150 dividido 10 da 15 millones de dólares, así que la respuesta correcta sería la A. En el segundo punto hay que determinar la mediana de los valores exportados. Lo que toca hacer es organizar los datos de menor a mayor y el valor de la mitad es la mediana. Como vemos que hay dos valores, la mitad, ya que la cantidad de datos es un número par, entonces lo que toca hacer es sumar ambos datos y dividirlos por el número de datos. En este caso tocaría sumar 15 más 15, que el resultado es 30, y dividirlo en 2, dando así una respuesta de 15 millones, haciendo que la respuesta correcta sea la A. En el tercer punto hay que identificar la moda en los datos de exportación. Primero que todo toca organizar los datos y podemos observar cuál es el número que más se repite. Esa es la moda, así que el número que más se repite sería el número 15. Por lo que podríamos comprobar que la respuesta correcta sería la B, 15 millones. Bueno, acá voy a explicar la tabla de frecuencia. Dice, cuarto, construye una tabla de frecuencia con intervalos de 5 millones, o sea, de 10 a 14, de 15 a 19 y de 20 a 24. La frecuencia absoluta es el total de datos de cada intervalo. Por lo que podemos comprobar que en el primer intervalo hay 4, en el segundo 5 y en el último 1. Y la frecuencia absoluta acumulada es la suma de la frecuencia absoluta anterior y la actual, por lo que el primer dato va a ser igual, pero vemos que en el segundo dato es la suma de 4 más 5, o sea, la suma de la frecuencia absoluta actual y la anterior. La frecuencia relativa es la división de la frecuencia absoluta dividida con el número de datos, que en este caso es 10. Entonces, como por ejemplo en el primer intervalo podemos observar que la frecuencia absoluta es 4, se divide entre 10 y el resultado de la frecuencia relativa es 0,4. Y la frecuencia relativa acumulada es la suma de la frecuencia relativa anterior más la frecuencia relativa acumulada actual. En este caso, en el primer intervalo son iguales, pero en el segundo intervalo podemos ver la suma del 0,9 con el 0,4, que da un igual a 1,3. ¿Listo? Luego vamos al quinto punto, que es elaborar un gráfico de barras que represente las exportaciones de cada mes. Pues podemos observar que en el eje Y están como tal los valores en millones, está desde 25 millones hasta 0 millones. Y en el eje X está como tal los meses, y ahí podemos corroborar la información con esa tabla. Y pasamos al sexto punto, que sería interpretar los resultados. Primera pregunta, ¿en qué rango se concentran más las exportaciones? Pues supongo que el rango es como el mes. Entonces sería junio con 20 millones de dólares. Y la segunda pregunta dice que indica la media, la mediana y la moda en este caso. Pues en este caso ayudan como a comprender más las tendencias centrales y como tal la distribución de la información en una manera más equilibrada, por lo que podemos deducir que la media, la mediana y la moda
son un valor mucho más bajo que el rango superior que sería en el mes de junio, ya que es como más, ya que es más equitativamente distribuido. Bueno, eso sería todo, muchas gracias y quedo atento a cualquier inquietud o observación.